Señora Comisaria Europea de Interior, señor Ministro de Interior del Gobierno español, secretarios de Estado, directores generales de la Policía y de la Guardia Civil, eurodiputados, embajadores, organizaciones del tercer sector, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Energía Fotovoltaica y Medio Ambiente Solaria y del Grupo de Salud Asisa, en nombre de cuyos presidentes, don Enrique Díaz Teijeiro y el doctor Francisco Iborra, les saludamos a todos ustedes. Hoy, Día Europeo de las Víctimas, se cumplen 20 años del salvaje atentado del terrorismo yihadista en los trenes y en la estación de Atocha, en Madrid. Antes de comenzar, les quiero proponer un minuto de silencio por las víctimas y sus familiares. Muchas gracias. Hoy tenemos el honor de recibir en el Fórum Europa a Miss Ylva Johansson, comisaria europea de Interior. También es una gran satisfacción que haya aceptado presentarle don Fernando García Marlaska, ministro del Interior. Querido ministro, la tribuna es suya. Creo que me van a pasar ahora la documentación, pero si no, tampoco hace falta para presentar debidamente a Ylva Johansson. En primer lugar, permítanme que recuerde a las víctimas, a las 192 víctimas de los terribles atentados del 11 de marzo de 2004, así como al subinspector de los GEOS, que también falleció cuando 7 de los terroristas se inmolaron unos días después, el 3 de abril, en el piso de Leganés. Evidentemente también para los más de 2.000 heridos de aquellos terribles atentados y para todas sus familias. En ese sentido, para mí es un auténtico placer poder presentar a Ylva Johansson. Secretarios de Estado, de Justicia, de Interior, Directora General, Secretaria de Estado del CNI, representantes de ACNUR, de la OIM, embajadores, diputados, diputadas, parlamentarios, amigas y amigos. Gracias, José Luis, por haber tenido la idea de realizar en el día de hoy este desayuno informativo. Hoy tengo, como decía, el honor de presentar a la comisaria de Interior, Ylva Johansson. Como creo que conocen, Ylva Johansson es la comisaria europea, como decía, de Asuntos Interior, pero tiene una importantísima carrera política tras de ella. Ylva Johansson es una política de experiencia y es una política de carácter y de personalidad. Ha sido miembro del Parlamento sueco durante muchas legislaturas y ha ocupado desde su juventud, siendo muy joven ya,
carteras que para los socialdemócratas nos parecen esenciales. Fue ministra de Educación Pública, fue ministra de Sanidad y Empleo también en Suecia. Y desde el año 2019 ocupa, como decíamos, dentro de la Comisión, la cartera de Asuntos de Interior. Durante estos años, y en particular también, he de decir, durante la última presidencia española del Consejo, hemos tenido una estrechísima colaboración y cooperación en distintos de los expedientes, pero yo diría desde el inicio de la legislatura, de la última legislatura del Parlamento Europeo. Sin ella, lo que hemos conseguido, y se ha conseguido mucho en materia de interior, simplemente habría resultado imposible. Pero también quiero aprovechar, y seguro que Ylva Johansson lo entiende y lo comparte, la presencia de Juan Fernando López Aguilar, que como presidente de la Comisión LIBE, de Libertades Civiles, Justicias y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, también ha hecho dentro de esa labor de colegisladores un trabajo esencial e importante durante estos años. La presente legislatura europea está siendo una etapa dura y también desafiante, ilusionante y prolífica. Por nuestra parte, creo que España ha reafirmado su capacidad para el liderazgo europeo y ha vuelto a demostrar nuestra convicción europeísta. Hemos impulsado el ensanchamiento del espacio Schengen hacia países como Bulgaria y como Rumanía, una deuda que teníamos pendiente desde hace más de 10 años en la Unión Europea. Hemos seguido también consolidando nuestras relaciones con los Balcanes occidentales, algo tan importante y relevante, y también con Latinoamérica en asuntos de interior. Esta vocación europeísta es especialmente necesaria en el entorno de volatilidad e incertidumbre en el que vivimos, que implica un panorama, y todos somos conscientes, complejo dentro de nuestro continente, dentro de Europa. Por ello, la Unión Europea entendemos y entiendo que es más importante que nunca. Necesitamos abordar de manera conjunta los numerosos retos comunes a los que nos enfrentamos y para ello es clave alcanzar soluciones colectivas y de consenso, con un espíritu siempre de responsabilidad, solidaridad y, por qué no decirlo, unidad. Hace apenas unos días se cumplieron 2 años del comienzo de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. La Unión Europea sigue y debe seguir mostrando su apoyo firme y decidido a sus aliados y socios. Continuamos prestando reconocimiento y asistencia a las personas que huyen de la guerra y dando respuesta al impacto que conlleva ello en nuestra seguridad interior. Debemos estar también, sin duda alguna, atentos a la prolongación del conflicto en Oriente Próximo y buscar un enfoque europeo en las respuestas a las amenazas que plantea. Pero también tenemos que abordar que a tal día como hoy, hace ya, y como decíamos al inicio, 20 años, se produjeron los brutales y trágicos atentados del 11 de marzo de 2004. Causaron, como también hemos dicho, 193 asesinados, más de 2.000 heridos, que quedaron grabados para siempre en nuestra memoria. Los actos de homenaje y reconocimiento se han multiplicado en los últimos días y hoy celebramos en su memoria el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que contempla un acto central organizado en Madrid por el Gobierno de España y por la Comisión Europea. España no es un país ajeno al terrorismo, lamentablemente. Tampoco lo es la Unión Europea. Por ello es evidente que uno de los retos comunes de la Unión Europea es la lucha contra el terrorismo, que ha sido y sigue siendo una de las grandes prioridades en el ámbito de interior. A las viejas dinámicas hay que añadir nuevas realidades, como el uso de las nuevas tecnologías. Debemos seguir atentos y no bajar la guardia en ningún momento. En el ámbito de la atención y el apoyo a las víctimas del terrorismo,
Otra de las principales líneas de trabajo del Ministerio del Interior. También se han conseguido avances durante la presidencia española de la Unión Europea. Un ejemplo ha sido la aprobación de las conclusiones del Consejo para la mejora del apoyo y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Materias europeas y materias nacionales de extraordinaria importancia siguen siendo también la lucha contra el tráfico de drogas, la protección civil y la resiliencia de nuestras infraestructuras críticas, la seguridad vial y, sin duda, la migración. En este último terreno es justo reconocer la importancia de haber logrado bajo nuestra presidencia y con el apoyo de la comisaria Ylva Johansson un acuerdo político decisivo para la materialización del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Este acuerdo constituye, sin duda alguna, un reto histórico de extraordinaria importancia. La migración es un reto europeo que requiere respuestas europeas. En este contexto, por cierto, se enmarca el viaje que la comisaria y yo realizamos la semana pasada, acompañados de la secretaria de Estado de Migraciones de Bélgica como presidencia del Consejo, a Mauritania, y donde se firmó un partenariado muy complejo, muy amplio, transversal de la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania. Por todo ello, encontrar soluciones para gestionar mejor la migración y el asilo desde un enfoque global, equilibrado y preventivo, basado en el principio de reparto justo de la responsabilidad y de la solidaridad, ha sido una prioridad durante la presidencia española del Consejo Europeo. Y quiero destacar otro expediente clave en el que la comisaria ha puesto un esfuerzo, dedicación y pasión ejemplares y que yo creo que vamos a tener un razonable éxito. Debemos tenerlo. Durante meses trabajamos para lograr un acuerdo sobre el marco jurídico necesario para responder a la insoportable amenaza que constituye el abuso sexual de menores online. Lamentablemente no pudimos alcanzarlo. Fue por muy poco. Gracias a las intensas reuniones monográficas que tuvimos sobre el tema, fuimos capaces de acordar el contenido de 85 de los 89 artículos de la propuesta planteada por la Comisión. Este trabajo no va a caer, sin duda alguna, en saco roto. Ha de servir para reforzar algo en lo que estoy seguro que todos coincidimos. Hemos de dotarnos de los medios jurídicos, materiales y operativos para poner coto a prácticas deleznables contra los más vulnerables, los niños. Y hemos de hacerlo con proporcionalidad y respeto a otros derechos fundamentales, como es la privacidad de las comunicaciones, pero también siendo conscientes de que los delincuentes van a aprovechar cualquier resquicio que encuentren en el complejo mundo digital. Este reto, como todos los demás, deben seguir siendo afrontados desde la solidaridad, la responsabilidad y la unidad. Debemos ser conscientes del momento en el que vivimos y de la importancia del papel de la Unión Europea en un mundo globalizado crecientemente complejo. Una de las personas que ha demostrado mayor compromiso con la Unión Europea es, sin duda alguna, a quien vamos a escuchar hoy y a quienes todos deseamos escuchar, que es la comisaria Ylva Johansson, a quien agradezco una vez más su inestimable trabajo e implicación, quien ha hecho posible que hoy podamos celebrar, después de estos 20 años, aquellos trágicos atentados. Hoy, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, porque en 2021 ya fue posible, pero ha entendido la comisaria que hoy, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, por razones obvias, debían celebrarse en Madrid. Pero para eso hay que tener una sensibilidad especial. Una sensibilidad que, si me dejáis también ser, ya que es un día de recuerdo y un día de recuerdo triste, pero esbozar una sonrisa, dejarme que ponga encima de la mesa otra de las características de la comisaria. Ella es una buena planificadora, es una buena estratega,
sabe que los resultados hay que ir labrándolos, trabajándolos y consiguiéndolo. Razón quizá le viene por su afición al fútbol, por su afición al Liverpool, por su Anfield querido que tanto representa y significa para ella. Ayer fue un empate con el City, pero seguimos a la cabeza de la Premier. El Arsenal, luego Liverpool, pero seguimos ahí y seguimos luchando. Estoy convencido que el Liverpool este año, querida Ilva, ganará la Premier. Como estoy convencido que todos esos retos de una importancia decisiva que te planteaste en el 2019 al asumir una responsabilidad tan importante, se materializarán cada uno de ellos antes de la conclusión de la legislatura europea. Solo me queda cederte con todas las ganas de escucharte, con todo el deseo de desearte lo mejor y siendo consciente que políticas, personas con tu capacidad profesional, pero con tus aptitudes personales son imprescindibles si queremos todavía hacer viables los valores de la Unión Europea. Muchas gracias. Señora comisaria. Good morning. Buenos días. Es un placer estar con todos ustedes esta mañana. Gracias, Fernando, por tus amables palabras. Es un día muy especial hoy. También es un día muy triste. Hoy vamos a conmemorar el Día de Recuerdo de la Unión Europea por las víctimas del terrorismo aquí en Madrid. Y quiero decir que esta es una ocasión muy especial en Madrid. Vamos a reunir a más de 100 víctimas del terrorismo procedentes de toda Europa, de distintos ataques terroristas. Todas ellas van a estar hoy en Madrid para esta conmemoración. Espero que tengan preguntas para formularme, pero voy a empezar con una breve introducción sobre algunos temas que competen a mi cartera. Yo soy responsable, como seguramente sabéis, de todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, el abuso sexual de los niños, el tráfico de personas, terrorismo, corrupción, todo lo que se relaciona con fronteras, fronteras internas, fronteras externas, todo lo que tiene que ver con visados, todo lo que tiene que ver con los viajes dentro y fuera de la Unión Europea y con el asilo. Voy a hablar del tema de abuso de niños y de la corrupción y luego, desde luego, estaré encantada de contestar sus preguntas. En primer lugar, lo que comentó Fernando. Estos delitos contra los niños, pues como saben y seguramente entenderán, son delitos despreciables, las violaciones contra niños pequeños. Pero lo que la mayor parte de la gente no sabe es lo común que son. Estimamos que una niña de cada 5 es víctima de violencia sexual durante su infancia y un niño de cada 10 también lo es. Esto significa que todos conocemos a estos niños y todos sabemos también, todos conocemos adultos que han sido abusados cuando eran niños y muchas veces la gente no habla de ello hasta que llegan a la edad adulta. Muchas veces estos delitos siguen cometiéndose una y otra vez en silencio, porque muchas veces el perpetrador es una persona cercana, un miembro de la familia, un vecino, un sacerdote, un entrenador de fútbol, y el niño pues está vulnerable
y muchas veces no levanta la voz, no levanta la voz. Entonces, ¿cómo podemos rescatar a un niño? ¿Cómo podemos encontrar y perseguir a estos perpetradores? Pues solamente puede hacerse cuando comparten estos vídeos con sus amigos, con sus pares en Internet. Las empresas de Internet han detectado estas comunicaciones privadas durante muchísimo tiempo, estos materiales, ¿no?, procedentes del abuso sexual infantil. En el año 2022, aquí en la Unión Europea, recibimos 5.200.000 vídeos e imágenes, solamente aquí en la Unión Europea, de las empresas de Internet. Y cuando la policía recibe estas imágenes y estos vídeos, ahí es cuando empiezan las investigaciones. Y esta es la forma más habitual en la que podemos detectar, identificar a los niños, rescatar a estos niños y perseguir a los perpetradores. Y ahora lo que está en juego es que estas denuncias y estas detecciones, pues, podrían ser prohibidas si no aprobamos una ley que haga posible que esas detecciones continúen. Y si se prohíben, pues ya no habrá denuncias. La policía ya no tendrá material con el que trabajar. Y ya hemos visto cómo estos delitos pasan de la web oscura a informaciones encriptadas. Sabemos que estos perpetradores tardan solamente 8 minutos en establecer una relación con un niño por Internet. Y vemos muchísimos de estos casos de adultos que empiezan a hablar con niños, y también vemos casos de violación online. Más de un 40% de estos casos online luego ya pasan al terreno offline, es decir, a la vida real. Y además, cada vez estos perpetradores se están radicalizando y piden contenidos cada vez peores. Y muchas veces pues se piensa que estamos hablando de adolescentes que están explorando el Internet. No, estamos hablando de violencia severa. Pues hay una fundación que ha categorizado la violencia en distintas clases. La clase A es la violencia peor, que se ha duplicado en 3 años. Que son y afecta a niños entre 0 y 2 años. Esta es violencia de categoría A. Estos son niños que no pueden denunciar, no pueden decírselo a nadie. Los únicos que pueden ver lo que está sucediendo la única forma de verlo es cuando los perpetradores lo ponen en Internet. Y ahí es donde hace falta el trabajo de las empresas de Internet y de la policía. Y como este es un crimen muy silencioso, pues la gente no sabe qué se está produciendo. Pero tenemos que hablar de ello y tenemos que hablar de estas víctimas. Y tenemos que asegurarnos de que la policía pueda perseguir a los perpetradores y rescatar a estos niños. Porque sin estas denuncias, pues será muy difícil que la policía pueda rescatar a estos niños indefensos. Y con el componente online, estos delitos cada vez se hacen peores y escalan cada vez a cosas más tremendas. También quiero hablar, si me lo permiten, sobre la migración. Cuando yo asumí el cargo hace casi 4 años y medio, veníamos de una situación en la que la migración era un tema tóxico en la Unión Europea. La situación estaba muy bloqueada, totalmente bloqueada en el Consejo. No sé si lo recordáis, era imposible tomar ninguna decisión. Veníamos de una situación de la crisis migratoria de 2015, 2016, cuando más de 2 millones de inmigrantes, básicamente sirios, habían llegado a la Unión Europea y no se había activado la Directiva de Protección Temporal. Y yo tuve la tarea de llegar a un acuerdo sobre la migración y no fue fácil, me llevó casi 4 años llegar a este acuerdo, y gracias a una muy buena cooperación con varias presidencias, y la última ha sido la presidencia española, y gracias con la buena cooperación con el Parlamento Europeo, hemos conseguido reconstruir la confianza entre los Estados miembros, reconstruir la confianza para poder gestionar correctamente la migración y para que todo el mundo se diera cuenta de que la migración, las políticas migratorias, no es un juego de suma cero.
cuando cooperamos, y sí cooperamos, y tenemos un sistema de migración europeo, pues ahí ganamos todos. Sin ello, perdemos todos. Y los que pierden más son los migrantes en sí mismos. Por tanto, nos llevó bastante tiempo, pero conseguimos llegar a este acuerdo. Pero ahora que ya lo tenemos el acuerdo y ahora hay que implantarlo. Pero también quiero daros una idea general de los contenidos del paquete y también de la situación migratoria de la Unión Europea. El año pasado tuvimos 3,5 millones de migrantes que llegaron a la Unión Europea de forma regular. 3,5 millones de forma regular. Al mismo tiempo hubo 380.000 migrantes que llegaron de forma irregular. O sea que un 10% en comparación con la migración regular. ¿Por qué viene la gente aquí de forma regular? Bueno, básicamente porque se enamoran de un ciudadano, de una ciudadana europeo. O también porque vienen a estudiar, a investigar y a veces algunos también para buscar protección. Cada año unos 2 millones de personas se marchan de la Unión Europea, básicamente porque se enamoran de un ciudadano o ciudadana extracomunitario o se van a estudiar o a trabajar. Por lo tanto, pues aumentamos un 1,5 millón de población cada año. Y aunque la población migratoria aumenta, pues probablemente necesitemos más inmigrantes porque la fuerza de trabajo se está reduciendo en la Unión Europea a una tasa de 1 millón de personas por año. ¿Por qué? Pues porque somos una sociedad que está envejeciendo y este es un problema al que hay que hacerle frente de muchas formas. Desde luego, la migración no es la única solución, pero sí que es algo importante. Pero las llegadas irregulares de migrantes son un desafío importante. Vemos un incremento especialmente en las Canarias, en Lampedusa también a las islas griegas, especialmente, pues son muy vulnerables. Y también vemos que se pierden muchas vidas humanas. El año pasado, más de 3.000 personas perdieron la vida en estas rutas hacia la Unión Europea. Por lo tanto, esto significa que tenemos que prevenir estas salidas irregulares y invertir en rutas legales. Y en el pacto, ¿el pacto qué supone? Bueno, pues una mayor protección de nuestras fronteras externas, un cribado de todos los que vienen a la Unión Europea y procesos rápidos para personas que realmente se ve que no necesiten protección internacional, es decir, en países en los que no se les persigue. Y hay muchos casos de esto, es decir, muchos casos de estos. Luego tenemos un proceso ya rápido en frontera y también un proceso rápido de devoluciones. También tenemos en la norma una mejor protección de los derechos de los solicitantes de asilo. Habrá procesos de orientación para todos los solicitantes de asilo. También tendremos mejor protección de personas vulnerables, menores no acompañados, familias con hijos, pero también una mejor protección de los derechos fundamentales con un servicio de vigilancia independiente en frontera para asegurarse de que las personas tengan acceso a los procedimientos. Luego también tendremos una capacidad de recepción mucho mejor y unas instalaciones mejores para recibir a los inmigrantes para pues asegurarnos de que pues no haya problemas en ese sentido. También se refuerza la solidaridad entre nosotros, es decir, no dejaremos solo a ningún Estado miembro cuando sufra presiones o cuando sufra crisis migratorias. Y esta solidaridad obligatoria es algo sin precedentes, nunca se había visto antes. Hay distintas formas de solidaridad para asegurarse de que si un Estado miembro sufre presiones, pues que también reciba el apoyo de los otros. Ahora, ¿qué es lo que no incluye este pacto? Porque, vamos a ver, el pacto incluye 11 áreas diferentes, pero también
pues lo importante también será trabajar con países extracomunitarios, ayudarles a impedir estas salidas de inmigrantes irregulares. Y esto, claro, no lo podemos incluir en la legislación europea porque esto compete a otros países, a terceros países. También es importante pues abordar el tema de los contrabandistas, ¿verdad?, que cada vez se están profesionalizando más y cada vez son más violentos. Todas las semanas hay testimonios de migrantes que han sido obligados con armas a punta de pistola a embarcarse, incluso cuando ven que las condiciones del mar son tremendas. Hemos visto incluso personas que se ahogan, hemos visto personas que se las hacina en camiones sin oxígeno y que, pues, a consecuencia de esto, mueren. Por lo tanto, estos contrabandistas es importante identificarlos. Y yo he tenido la iniciativa de lanzar una alianza global contra estos contrabandistas y hubo muchos países, no solamente europeos, muchos países a nivel mundial que se han adherido, porque tenemos que trabajar, pues eso, a nivel internacional para abordar estas rutas. Y otra cosa que me enorgullece muchísimo de este paquete es que hemos alcanzado una situación en la que la migración, pues ahora es un tema político ya normal en la Unión Europea. Ese era el objetivo que yo tenía, que la migración pues fuera tan aburrida como cualquier otra política. Porque muchas veces la Comisión hace una propuesta, a nadie le satisface, el Parlamento y el Consejo empiezan a trabajar y bueno, pues al final la norma va mejorando y creo que hemos llegado a ese punto ahora mismo. Es decir, tenemos un procedimiento normal a la hora de hablar de la migración. ¿Y quién se beneficia de esto? Bueno, pues 4 millones de refugiados ucranianos se han beneficiado de esto. Ellos han sufrido una agresión de Rusia y pues los ucranianos tuvieron que huir de su país y pudimos activar la Directiva de Protección Temporal. Europa ahora mismo ha albergado pues 7 millones de refugiados, que no está nada mal. Y o sea que pues tenemos, yo creo que Europa ha estado a la altura en este sentido. Y otra cosa es, cuando junto con Fernando viajamos a un país tercero a hacer un acuerdo con ellos sobre migración, antes me decían, bueno, pueden venir a hablar, pero ¿por qué no arregla su propia casa antes? Nosotros ahora ya tenemos la casa en orden y ahora, gracias a esto, pues nuestra voz a nivel global es mucho más fuerte. Gracias. Comisaria Johansson, muchas gracias por estar con nosotros. Junto con el ministro Grande Marlaska y la secretaria de Estado de Asilo e Inmigración de Bélgica, usted firmó el jueves una alianza con Mauritania para reforzar la prevención de la migración irregular, además de combatir las mafias de traficantes que han aumentado los viajes desde el norte de Mauritania a las Islas Canarias, primera etapa hacia Europa. Sophie Müller le pregunta cómo se articula en ese contexto la dimensión externa de la política de la Unión Europea y del Estado español ante la presencia de crecientes números de refugiados en ese país y la llegada de flujos mixtos a España y a la Unión Europea. Desde el país le preguntan qué mecanismos tiene la Comisión Europea para poder comprobar que los acuerdos como el de la Unión Europea con Mauritania o Túnez funcionan. Y también le preguntan qué efectos inmediatos espera de ese acuerdo con Mauritania y cuáles son las contrapartidas por parte de la Unión Europea y de España a ese país.
Bueno, muchas gracias por esta pregunta. En primer lugar, creo que es absolutamente necesario trabajar con países terceros, no solamente con los vecinos, sino también con países que están a lo largo de la ruta migratoria. Y tenemos que abordar las raíces, las causas raíz de la migración y también apoyar a los países terceros en su gestión de la inmigración. Tiene que ver con la protección de refugiados en sus países, tiene que ver con los retornos voluntarios de migrantes a sus países de origen y tiene que ver con capacitar a las personas de esos países de origen. Eso es absolutamente necesario. Yo no creo que podamos abordar la migración solamente centrándonos en dentro de nuestras propias fronteras. Y Mauritania es un socio de larga data de la Unión Europea y ha desempeñado un papel creciente como un socio muy estable en una región que es muy inestable. Por lo tanto, es importante que nosotros trabajemos con las autoridades mauritanas. Ahora, ellos van a ocupar la presidencia de la Unión Africana. Por lo tanto, esta es otra de las razones por las que hay que trabajar codo a codo con Mauritania. También ellos apoyan nuestras resoluciones a la hora de hablar de la condena de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y llevan siendo un socio muy estable muchos años y ahora Mauritania se enfrenta a dificultades debido a una gran inestabilidad en la región. Mucha gente de Mali, por ejemplo, está entrando en Mauritania, que como sabéis es un país muy pobre y esto pues da lugar a muchas tensiones y muchos problemas en el país. Por lo tanto, nosotros hemos demostrado que estamos dispuestos a ayudarles en sus problemas y también continuar con nuestra cooperación con ellos para impedir estas salidas en la ruta migratoria más letal, que es la ruta atlántica. Está con nosotros, comisaria Johansson, el eurodiputado español del Grupo Socialista, don Juan Fernando López Aguilar, desde hace muchísimos años presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Ustedes han trabajado juntos y quiero ofrecerle a don Juan Fernando el micrófono para que intervenga brevemente. Muchas gracias, Silva. Nos corresponde agradecerte por estar aquí, especialmente en este día, el Día Europeo de las Víctimas contra el Terrorismo, recordándonos ese día aciago que todos tenemos en la mente, el 11 de marzo de 2004. Nos gustaría también agradecerte por tus esfuerzos, por tus desvelos a lo largo de todos estos años y realmente has hablado del coraje, ¿no?, que hace falta para legislar sobre temas de abuso sexual, infantil, también tus esfuerzos por proteger a las víctimas. Hemos mejorado la protección de las víctimas en toda la Unión Europea, reforzando la directiva que ya estaba en vigor, y también has hablado de la migración y del asilo. Lo calificaste como tóxico. Yo creo que la migración es el tema que divide más, ¿no?, en la Unión Europea. Es un tema que divide, pues también desde el punto de vista electoral, ¿verdad? Y mi pregunta sería, la perspectiva es que la ultraderecha pues está cada vez más fuerte. Entonces, ¿tú tienes miedo de que después de las siguientes elecciones europeas en junio de este año, o después de una serie de elecciones europeas, esta ultraderecha que está creciendo pueda llegar a erosionar, pueda llegar a ser un obstáculo para el pacto de migración y asilo? ¿O confías en que estas normativas serán vinculantes para todos los Estados miembros, independientemente del partido político que gane las elecciones? Gracias. Gracias, Fernando, por estos comentarios y por tu pregunta, y también por esta cooperación tan buena que tenemos, especialmente en lo que se refiere a la migración. En cuanto a la ultraderecha, ellos viven del miedo, se nutren del miedo, eso es lo que respiran y lo que rezuman, y pues
quieren meterle el miedo en el cuerpo a la gente y para eso utilizan la migración, diciendo que está descontrolada, que no se puede manejar. Propagan mentiras todo el día y lo que nosotros hemos demostrado con el pacto es que no, que eso no es verdad. A veces sí es difícil el tema de la migración, pero es totalmente gestionable y se puede gestionar la migración de una forma ordenada, respetando los valores en los que creemos, si lo hacemos todos juntos, porque cuando trabajamos juntos somos más fuertes y este es un mensaje muy importante para nuestros votantes, para el ciudadano europeo, de que la migración es manejable. Desde luego, no es un camino de rosas. Tenemos pues muchos otros problemas también, la crisis climática, pero yo creo que la migración es manejable. Para contestar tu pregunta concreta, a mí no me da miedo que el pacto pues no sobreviva. Yo creo que se va a aprobar en abril, lo va a aprobar el Parlamento en abril y luego vamos a empezar la aplicación y los miembros están entusiasmados para empezar con la implantación del pacto. Desde el punto de vista en la Comisión vamos a hacer todo lo posible para que se haga lo más rápidamente posible. También tenemos el apoyo financiero del Consejo, que es algo muy bueno. Nos han dado otros 2.000 millones de euros para la implementación. Por lo tanto, no me da miedo que el pacto no consiga sus objetivos. Y yo haré todo lo que esté en mi mano para hacer que sea así. Ahora, ¿habrá nuevas propuestas sobre migración durante el próximo mandato? Desde luego que sí. Pero yo no creo que el pacto sea cambiado. Quizás sí que se añadan otras propuestas, ¿no? Políticas. Esto desde luego podría suceder. Y yo creo que lo que hemos conseguido ahora es que las políticas migratorias se han convertido en algo normal. Desde luego, como digo, es algo que va a sobrevivir, va a persistir. Se pueden añadir cosas, desde luego, pero yo no creo que el pacto vaya a ser desmantelado, ni muchísimo menos. Nuria Leal, de la agencia EFE, le pregunta, señora comisaria, ¿qué piensa usted sobre la posibilidad de reformar Frontex después de las críticas hechas por el defensor del pueblo europeo? ¿Puede la Unión Europea hacer más para salvar vidas de migrantes en las playas? Bueno, en primer lugar, yo no creo que necesitemos una reforma muy grande de Frontex. A mí me gusta bastante cómo funciona Frontex. Tenemos una nueva dirección en Frontex y esto ha cambiado mucho las cosas. Ahora yo estoy convencida de la dedicación de Frontex con la protección de las fronteras y la protección de nuestros valores y lo hacen día tras día. Recientemente hubo una evaluación de la normativa de Frontex que descubrió que la normativa de Frontex funciona bien y los Estados miembros realmente aprecian el apoyo que brinda Frontex. Hubo un informe reciente del Defensor del Pueblo Europeo, yo me lo leí a conciencia y no hay ninguna crítica hacia Frontex. El Defensor del Pueblo lo que dice es que lo que le gustaría es que se fortalecieran aún más la parte de derechos fundamentales, ¿no?, de la tarea de Frontex. Pero yo no creo que esto sea necesario porque ya hay, pues en los objetivos de Frontex, ya hay un componente importante de derechos fundamentales. Sí, hay un marco de derechos fundamentales y pues una persona, ¿no?, específicamente encargada de su protección. Se criticó mucho a Frontex cuando estaba a cargo la dirección anterior, pero ahora esto va a cambiar totalmente con el nuevo director ejecutivo y el nuevo subdirector ejecutivo. Y ahora creo que tenemos un equipo estupendo al frente de Frontex. Desde luego, Frontex se enfrenta a muchos desafíos. Hace falta más formación de sus integrantes, hace falta un despliegue más rápido, hace falta gente más especializada
hace falta que los Estados miembros también desplieguen agentes más rápidamente en Frontex, pero yo no creo que haya un problema en Frontex en relación con los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional Español ha admitido a trámite un recurso de amparo en el caso de la tragedia en la playa del Tarajal, en Ceuta, un intento de entrada por la frontera hispano-marroquí de inmigrantes irregulares sucedido hace 10 años, que tuvo como balance la vida de 14 personas. Ludovic, uno de los supervivientes de esta tragedia, ha denunciado a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU con la ayuda de la Comisión Española de Migraciones, la CEAR, cuya directora general se encuentra con nosotros y le invito a intervenir brevemente. Doña Estrella Galán. Gracias. De pie, por favor, para que le vea la cámara. Gracias. Buenos días, comisaria. Muchas gracias. Gracias a los asistentes. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado estamos terriblemente preocupados por el papel en el que ha quedado nuestro país, al igual que el resto de países del sur, en los resultados del pacto migratorio. Creemos que los países del sur somos los grandes perjudicados del pacto, precisamente por ese rol de control de fronteras que se nos va a dar frente a la falta de solidaridad que no ha salido adelante de otros estados que podrán decidir entre acoger o pagar para rechazar a migrantes y refugiados. En ese sentido, nos gustaría saber cómo la Unión Europea, la Comisión, va a garantizar que lugares como Canarias o cualquiera de los espacios que conforman la frontera sur no se van a convertir en grandes centros de expulsión o grandes campos de recepción de migrantes, como ya lo vimos en Grecia o en las islas griegas. En ese sentido, nos sumamos a la preocupación de la falta de propuestas de vías legales y seguras que hay en el plan. Por eso la pregunto, ¿qué previsión de vías legales y seguras están tratando de desarrollar para que evitemos las muertes en el mar, situaciones como las que vimos en Ceuta, Melilla y seguimos viendo, desafortunadamente, y en esos planes de implementación, qué garantías, qué herramientas de monitoreo van a poner en marcha para evitar que los Estados no cumplan con el respeto a los derechos humanos y las garantías para las personas refugiadas, porque no olvidemos, como ya ha dicho la representante de ACNUR, los flujos que llegan a nuestro país son flujos mixtos con personas migrantes y personas refugiadas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, creo, como he dicho al principio, y lo creo firmemente. Diría que el pacto no es un juego de suma cero, no es algo de ganadores y perdedores, es una forma para abordar todos juntos la migración y por eso fue posible conseguir un acuerdo tan amplio en el que muy pocos Estados miembros votaron en contra. Por tanto, los países del sur son aquellos que tienen la mayor parte de llegadas irregulares, pero cuando hablamos de los solicitantes de asilo, hay más en otros Estados miembros, porque la mayor parte de solicitantes de asilo llegan por avión. El año pasado, como dije, tuvimos 380.000 llegadas irregulares y al mismo tiempo tuvimos 1.100.000 solicitudes de asilo, es decir, 2/3 de los que solicitan asilo no llegan de forma irregular. Muchos de ellos llegan con visados o, bueno, no necesitan visado o pues llevan aquí mucho tiempo y luego deciden solicitar el asilo. Entonces, es importante tener en cuenta esto, pero sí que hay un desafío importante. Si eres un país que recibe personas que llegan en patera, en circunstancias muy peligrosas y difíciles, pues esos países desde luego necesitan un apoyo especial. Por lo tanto, lo que hemos incluido en este documento es por primera vez una legislación con un número mínimo de
reubicaciones. Estamos hablando de 30.000 por año. Y pues también se pueden hacer muchas de forma voluntaria. Nosotros, después del incendio de Moria, pues relocalizamos a 5.000 personas y ahora se ha metido una cifra de 30.000 relocalizaciones. Por lo tanto, es algo sin precedentes. También reconozco que también hay otras formas de apoyar a los migrantes y hay muy pocos países de primera llegada que piden estas relocalizaciones. Más habitualmente piden otro tipo de apoyo, por ejemplo, de descongestionar las islas u otros tipos de apoyos. Y también el apoyo de los terceros países para que impidan que todas estas personas salgan de sus costas. Y luego, en cuanto a la recepción en frontera, hay un límite. O sea que no puede haber una congestión demasiado grande. Existe un límite, se establece un límite y esto también está recogido en la legislación para asegurarnos de que no haya demasiada presión en los países de primera entrada. Por lo tanto, es la misma cifra, 30.000. Esta es la capacidad de los países de primera entrada en cada momento determinado para asegurarnos de que si hay una situación en la que llegan más personas, entonces los países de primera entrada no estén obligados a recibir o a alojar o a gestionar a más de esta cifra, más de 30.000 personas. Por lo tanto, eso se ha incluido para que haya un buen equilibrio. Y hay un equilibrio, ¿no?, entre solidaridad y responsabilidad, que es muy importante. Ahora, las vías jurídicas sí que... Antes de esto, también en el pacto se acuerda que todos los Estados miembros tienen que tener un mecanismo de supervisión automático para asegurarse de que las personas tengan acceso al procedimiento de asilo. Este es el proceso de cribado, ¿no?, que es lo primero que sucede, ¿no?, cuando llega un inmigrante a un país tercero. Y esto tiene que estar, pues, recogido en cada uno de los países. Y esta es una importante salvaguardia para defender los derechos fundamentales. Luego, hay muchas personas que vienen legalmente a la Unión Europea y lo que habría que hacer es fomentar esto aún más. Es decir, y por eso hemos hablado de lo que son las alianzas por el talento que las hemos establecido con nuestros vecinos, con Marruecos, con Túnez, con Egipto y también con Bangladesh y Pakistán, que no son vecinos, pero mucha gente de estos países también viene a Europa. Un acuerdo global. Ellos pues aceptan que se les retornen los ciudadanos que no tienen derecho a estar en la Unión Europea y nosotros apoyamos a las personas de esos países que vienen a trabajar a la Unión Europea formándoles o dándoles cursos de idiomas. Esto es lo que ahora estamos configurando y creo que es la forma correcta de abordar el problema. Me quedo un poco frustrada también porque hay muchos países como España que están haciendo mucho cuando hablamos de las vías legales, que tienen muy buena cooperación con países como Marruecos, pero también hay que tener en cuenta que la migración legal es una competencia nacional, pero en esto no estamos uniendo fuerzas. Si actuáramos como una sola Europa en el tema de la migración legal, de esta forma dejaríamos más patente a los terceros países qué oportunidades existen en la Unión Europea. Y esto es lo que a mí me gustaría, ¿no?, que los Estados miembros estuvieran de acuerdo a que haya un enfoque más europeo, aunque estas sean decisiones nacionales, ¿no? Comisaria, hace unos meses, en un acto en el Parlamento Europeo, escuchó usted muy emocionada los testimonios horribles de víctimas y recibió el más de medio millón de demandas ciudadanas, 541.401 firmas, en apoyo a su propuesta de ley europea contra el abuso sexual infantil online, un reglamento que se ha topado con el escepticismo de varios estados, hasta la oposición frontal de algunos países
y de plataformas digitales que ven en peligro la privacidad digital y creen que la ley abrirá grietas para un posible espionaje, algo así como un Gran Hermano o un Pegasus. ¿Cree que esta ley se aprobará antes de las elecciones europeas de junio próximo? Marta Pastor, de Radio Nacional, dice en qué situación está el pacto legislativo para el reglamento sobre abuso sexual infantil. ¿Se podrán escanear los mensajes privados de los ciudadanos para buscar contenido delictivo que afecte a menores? Bueno, no se va a aprobar antes de la elección europea. Lo que queremos es que haya un enfoque general en el Consejo durante presidencia belga y luego ya empezará el diálogo ya con el nuevo Parlamento. Sí, las críticas que menciona las he escuchado, ¿no? Que las comunicaciones privadas van a ser supervisadas y todo esto, pero esto no es verdad. Todas nuestras comunicaciones privadas llevan siendo pues escaneadas muchos años. Ahora hay encriptación de extremo a extremo, esto es algo nuevo, pero antes de esto, pues enviábamos nuestras fotos de las vacaciones, de nuestros hijos, todo esto, pues se enviaba y nunca nadie nos denunció a la policía, yo nunca oí nada de esto. Ahora la tecnología está mejorando y, desde luego, ¿por qué digo esto? Porque ¿cómo funciona la tecnología? La tecnología funciona como si fuera la policía. Por ejemplo, si hay una cinta de maletas en el aeropuerto, puedes tener un perro policía que olfatee las maletas y el perro no va a saber lo que hay dentro de la maleta a menos de que haya cocaína. Y si hay cocaína, el perro dirá, aquí en esta maleta hay cocaína. Pero si no es cocaína, el perro no va a saber lo que hay en la maleta. Y así es como funciona la tecnología. Simplemente reconoce cuando hay material de abuso sexual infantil. Y esto está muy claramente definido. Y es importante también decir que Estados Unidos tiene normas mucho más estrictas que nosotros. El Reino Unido recientemente aprobó una ley que es muy similar a la propuesta que yo he formulado, o sea que ellos pueden realizar también la detección de comunicaciones encriptadas si es necesario para proteger a los niños y para ir a por los perpetradores. Australia también tiene una normativa más estricta como nosotros, más estricta que la nuestra. Si mi propuesta no es aprobada, el riesgo que corremos es que Europa se convierta en un paraíso seguro para estos perpetradores. Y muchas de estos servidores están alojados aquí en la Unión Europea. Incluso si utilizas comunicaciones encriptadas de extremo a extremo, pues es fácil detectar los mensajes para asegurarse de que no estés, por ejemplo, enviando virus. Y esto lo hacen las empresas de Internet, porque si estás enviando virus, pues evidentemente te excluyen de la empresa. Entonces, utilizamos la detección incluso de comunicaciones encriptadas para detectar virus. Entonces, si la utilizamos para detectar virus, ¿cómo no la vamos a utilizar para detectar los ataques a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad que están siendo víctimas de los crímenes más asquerosos que puedan existir? Si no lo hacemos, los niños no los podremos rescatar. Por lo tanto, espero fervientemente que este sea el resultado. Pero también tengo que decir que he aprendido mucho cuando formulé esta propuesta. Aprendí pues la fuerza que tienen estas empresas de Internet y todo el dinero que tienen para gastar. Y tengo esta sensación de que ha llegado el momento de tratar a las empresas de Internet ya como adultas, porque llevan siendo tratadas como adolescentes durante mucho tiempo. Hay que tratarlas como adultas, tienen que ser responsables de lo que hacen y de lo que no hacen.
El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó el viernes, el Día Internacional de la Mujer, el anteproyecto de ley integral contra la trata de personas, una norma centrada en las víctimas, la mayoría extranjeras en situación irregular. Y casi al mismo tiempo, el sábado pasado, la Policía Española, en colaboración con Europol, ha liberado a 13 víctimas de explotación sexual en Palma de Mallorca. Los agentes detuvieron a 17 personas de la organización criminal que las explotaba como esclavas. ¿En qué situación, señora comisaria, está la trata de personas en Europa y de qué manera la Comisión Europea está actuando contra ella? Muchas gracias. Este es un crimen muy importante y hemos trabajado mucho en ello. El año pasado presenté una nueva legislación sobre la trata y conseguimos un acuerdo. Esto es y se va a aplicar la nueva directiva sobre la trata de seres humanos. También tenemos un coordinador especial antitrata y tenemos también mucha experiencia en Europol. Quiero felicitar a la Policía Española por esto que menciona usted, que sucedió en Palma de Mallorca, especialmente porque son perpetradores que hacen trata por motivos sexuales. Es muy rentable, porque si haces tráfico de armas, por ejemplo, o de drogas, solamente puedes hacer la operación una vez, pero con una persona, con una mujer en este caso, pues ese cuerpo, el cuerpo de esa mujer, lo puedes vender una y otra y otra y otra y otra vez. Usted utilizó la palabra esclavas sexuales, ¿verdad? Y tenemos que saber que tenemos que trabajar juntos con terceros países para impedir el tráfico de países terceros hacia la Unión Europea. Pero también tenemos un problema interno porque la mayor parte de las víctimas, la mitad de las víctimas son ciudadanas europeas. La mayor parte de los niños objeto de tráfico en la Unión Europea son ciudadanos comunitarios. Tuvimos un caso hace 1 o 2 años aquí en España en el que hubo una mujer de Rumanía que había sido traficada y la habían tatuado para identificar a quién pertenecía. Por lo tanto, este es un crimen tan aberrante que es importante difundir la alerta en la sociedad, pero también capacitar a la policía. Y esto se puso en manifiesto cuando vimos todas esas mujeres y niños vulnerables que procedían de Ucrania. Inmediatamente establecimos un grupo de trabajo y una campaña de concienciación para impedir que estas personas refugiadas fueran víctimas de tráfico. Y hasta ahora hemos tenido bastante éxito. Señora comisaria, usted tiene prisa, tiene que incorporarse al programa oficial conmemorativo del 11M. La última pregunta que le voy a leer, pido disculpas por el resto que no puedo hacer, es de Juan José Fernández, del periódico de Cataluña. El Papa ha sugerido ayer a Zelensky que sea valiente y que Ucrania saque la bandera blanca y negocie. ¿Qué le parece a usted esa sugerencia? Creo que los ucranianos ya han demostrado que son valientes, llevan siendo valientes más de 2 años. Creo que es increíble lo valientes que son y lo valientemente que están luchando por su libertad, pero también por nuestra libertad. Están luchando por sus valores, pero también están luchando por nuestros valores. Imagínense si Putin hubiese podido simplemente hacerse con Ucrania. Pues yo creo que Ucrania tiene que seguir enarbolando la bandera azul y amarilla y nosotros tenemos que seguir apoyando a Ucrania y a los ucranianos el tiempo que haga falta. Sabemos que no va a ser fácil, pero la alternativa es una catástrofe. Señora comisaria, le voy a dar a usted
2 minutos, si le parece bien, para que concluya este evento, y permítame que le agradezca su presencia una vez más en nombre de Nueva Economía Forum, de Solaria y de Asisa, nuestros mecenas que han estado representados hoy por doña Silvia Alonso y doña Amelia Aguilar. Comisaria, tiene usted la palabra para finalizar. Muchas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes. Les agradezco por escucharme y por vuestras preguntas tan interesantes. Ahora, para las próximas elecciones en distintos Estados miembros, vemos que están surgiendo partidos de ultraderecha diciendo que la Unión Europea está haciendo demasiado. Eso es lo que están diciendo, pero yo creo que en lo que es mi cartera es absolutamente necesario hacer mucho más, y creo que es fácil de decir pues las cosas. Pero vamos a ver, ¿quién puede regular lo que las empresas de Internet puedan hacer? ¿Los Estados miembros lo pueden hacer? No, hace falta la Unión Europea para eso. ¿Cómo abordar el tema de la inteligencia artificial y las nuevas amenazas que puede entrañar? ¿Cada Estado miembro lo puede hacer? No, tenemos que hacerlo a nivel comunitario. Luego, cuando hablamos de luchar, por ejemplo, contra el crimen organizado casi nunca es nacional, casi siempre es transnacional. ¿Los Estados miembros pueden luchar contra estas bandas transnacionales por sí solos? No. Hace falta cooperación comunitaria y también cooperación con terceros países. ¿Un Estado miembro puede abordar el tema migratorio por sí solo? Tampoco. Lo único que puede hacer es pasarle el problema a otro país. No, el único problema de manejar la inmigración de forma correcta es hacerlo todos juntos y también con terceros países. Por lo tanto, creo que es importante demostrar que hay muchos desafíos. Hemos hablado de Ucrania. ¿Cómo podemos apoyar a Ucrania? ¿Los Estados miembros lo pueden hacer por sí solos? No, no es suficiente. Tenemos que hacerlo a nivel europeo. Por lo tanto, a mí me gustaría que estas elecciones europeas también se centraran en ámbitos en los que realmente es necesaria la cooperación europea y las soluciones comunitarias, porque si no, no vamos a poder abordar estos desafíos. Gracias.